Ya, hermano, oremos antes de empezar. Yo estoy convencido que la doctrina de la gracia son la doctrina que se pegan a tu escritura. Yo considero que soy cristiano y que tengo el Espíritu Santo, mi Señor, pero aún así sé que hay un remanente de maldad que está en mí. También sé que soy bastante débil. Por eso, reina tú sobre mí, habla tú sobre mí, abre mi entendimiento y a su vez también puedas hacer esto con mis hermanos. Ayúdanos a pegarnos a tu escritura, mi Señor, y hacer justicia a lo que tu palabra dice, para que tú seas honrado, tu palabra sea honrada y tu iglesia siga creciendo en el conocimiento de la verdad, pero también en la estatura de Cristo. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Hermano, sabes que estudiando la doctrina de la gracia, los 5 puntos calvinistas, también mencioné los 5 puntos arminianos. Espero que no se les olvide que los puntos calvinistas surgieron para ir en contra de los puntos arminianos. La última vez hablé del primer punto arminiano. No sé si lo recuerdan de qué se trataba el primer punto arminiano. De que el hombre no está totalmente depravado, que tiene parte, por así decirlo, en la salvación, un 1%. Sí, eso mismo. El primer punto arminiano es la capacidad humana o el libre albedrío. Ellos dicen que el hombre, a pesar de que ellos creen en una caída y creen en el pecado original, ellos dicen que hay una parte del hombre que quedó intacta. Y esa semilla o esa pequeña isla que queda en el hombre, depende de esa semilla y esa pequeña isla que queda en el hombre, es el aceptar o rechazar a Dios. Entonces, como dice el hermano Juan, es como un 99% se cayó por la consecuencia del pecado que cometió Adán y queda un por ciento que es el que te va a dar el resultado si aceptas o no a Cristo. Y la respuesta calvinista, ¿cuál fue? La depravación total. ¿Cuál es la diferencia de la depravación extrema? Que el hombre no está totalmente entregado a la maldad, o sea, no está en el 100% de su maldad, sino que el Señor restringe esa maldad. Sí. Hablamos de eso de la gracia común, ¿cierto? De que la gracia común es lo que es el freno de Dios para que no seamos tan malos como podemos ser. Esa es la gracia común. Y la gracia común puede ser un poder de Dios o también puede ser, bueno, también por la providencia de Dios, las leyes terrenales que evitan que las personas sean más depravadas de lo que son, sean más pecadores de lo que son. Ese fue el primer punto arminiano y el primer punto calvinista. El primer punto arminiano entonces es la capacidad humana. El primer punto calvinista es la depravación total. No es la depravación extrema, sino la depravación total. Los 5 puntos están íntimamente unidos. Si tú aceptas uno, aceptas todo lo demás. Esa es la realidad. Los 5 puntos arminianos están unidos, igual los 5 puntos calvinistas están unidos. Hoy vamos a hablar acerca de la elección condicional, que sería el segundo punto arminiano, y el segundo punto calvinista, sería la respuesta a ese punto, sería la elección incondicional. ¿Ya? La elección condicional, el punto arminiano, se desprende del primer punto arminiano, que es la capacidad humana. Tenemos como concepto, primero vamos a hablar del primer punto arminiano. ¿Qué es el primer punto arminiano? Acerca de la elección condicional. Dice, este punto enseñaba que Dios puso sus manos sobre todos aquellos individuos que sabía o preveía que iban a responder al Evangelio. Dios eligió a aquellas personas que Él vio que querían ser salvadas por medio de su libre albedrío. A pesar de su estado natural caído, por supuesto que de conformidad al primer punto arminianismo, este estado no era de caída total o depravación total. Entonces, Dios vio, eso se conoce como la presencia. Dios tenía un conocimiento previo de que el hombre lo iba a escoger en un futuro. Ese es el segundo punto arminianista. Dice, el arminiano cree que Dios prevé quién creerá en Cristo y entonces basado en ese conocimiento previo, Dios decide elegir a los creyentes para el cielo. Creen que a veces el hombre natural y no regenerado posee suficiente bondad en sí mismo para que, si el Espíritu Santo lo ayuda, desee elegir a Jesús. El hombre entonces elige a Dios y entonces Dios elige al hombre. La elección de Dios queda condicionada por la elección del hombre. Ese es el concepto del arminiano. ¿Qué tenemos?
El hombre está afectado en gran manera por la caída, pero todavía queda una pequeña parte del hombre que no fue afectado. Depende de esa pequeña parte del hombre que no fue afectado el aceptar o rechazar el llamado de Dios. Entonces Dios, o el conocimiento previo que tiene Dios, que nosotros conocemos como que la presencia, vio quién libremente lo iba a escoger. Entonces, de acuerdo a ese conocimiento previo de Dios, eligió o predestinó a las personas. ¿Sí entienden? Es un conocimiento. Mira, el calvinista, yo soy calvinista, el calvinista no niega la presencia de Dios. Creemos que Dios tiene omnisciencia y que puede saber todo lo que va a acontecer. Pero el arminiano va más allá. El arminiano dice que Dios vio que el hombre lo aceptaría o lo rechazaría. Ese es el segundo punto arminiano, que se conoce como la presencia. Este punto de Arminio es el más aceptado entre todas las iglesias. ¿Por qué? Porque se escucha bastante bien. Primero, no le hace nada a la voluntad del hombre, el hombre queda intacto. El hombre no se ve como un títere, una marioneta, y Dios no se ve como una persona arbitraria. ¿Me entiendes? Como que el responsable es el hombre. El responsable, si el hombre se pierde o va al cielo, es el hombre. Dios entonces no es responsable de nada malo. La base para el juicio final se apoya sobre la decisión del hombre, se acepta o rechaza. El castigo o la recompensa entonces está en el hombre. Cuando el hombre es el factor decisivo de la salvación, ¿qué pasa? Salvaguarda la libertad del hombre. Por eso es que se escucha bastante bueno. Parece que fuera bastante justo, ¿cierto? Si el hombre se va al cielo, depende de él. Y si el hombre se pierde, depende de él. Se escucha bastante bien. Y pareciera que la Biblia habla acerca de eso. Entonces, esto conecta con lo que piensa el arminiano. Si el hombre acepta o rechaza, eso lo vio Dios y Dios predestinó a aquellos que lo aceptarían o lo rechazarían. Como les digo, la libertad del hombre queda intacta, pero ¿qué creen ustedes que sufre en la práctica? La soberanía de Dios. Eso es lo que sufre y eso es más importante que la libertad del hombre. ¿Qué entendemos nosotros como soberanía de Dios? Les explico. Dios decide todo lo que va a suceder. Hermano, cuando dice que Dios decide todo lo que va a suceder, Dios decide quién se salva y quién se pierde. Esto es difícil de aceptar, pero es lo que dice la Escritura. Dios decide quién se salva y quién se pierde. Si Dios no decidiera, entonces Dios no es soberano. Dios tiene que estar involucrado tanto en la salvación como en la condenación de los hombres. Y ahorita vamos a ir desarrollando este tema, pero quiero que sepan que Dios es soberano y en todos lados está Dios involucrado. Entonces, Dios decide todo lo que va a suceder en el universo entero. Nada sucede en este mundo por casualidad, ni por el azar. Nosotros no somos cristianos, no deberíamos creer en el azar o en la suerte. Todo sucede porque Dios lo permite. Dios está detrás de todas las cosas. Él decide y hace que las cosas sucedan. No solamente Dios conoce lo que va a suceder, sino Él es el que decide cuáles son las cosas que van a suceder. No sé si ustedes escuchan algo, se han escuchado bastantes cosas que se lo atribuyen a la Escritura, que no está en la Escritura, que es algo que dijo Martín Lutero. Que no cae una hoja de un árbol al suelo si no es la voluntad del Señor. Ya, dice, Dios no se sitúa al margen temiendo quizás lo que pueda suceder a continuación. No, Él ha determinado todas las cosas según el designio de su voluntad. Escuchen cómo describen este concepto. Dice, el movimiento de un dedo, el pálpito del corazón, la risa de una niña, el error de una impresora, incluso el pecado. Dios está involucrado en todo. Él no espera la decisión del hombre para llevar a cabo su plan. No, Él influye en los hombres para que puedan hacer su voluntad. Esa es la realidad, esa es la realidad de la soberanía de Dios. Dios es soberano, no es el hombre. ¿Qué dice el libro arminiano? El libro arminiano dice que si Dios predeterminara todas las cosas, el hombre no es libre ni responsable. Él dice, si entonces Dios se involucra en la vida de los seres humanos, esto no hace al hombre responsable y tampoco hace al hombre libre. Recuerden que esto está conectado con el primer punto del libro de albedrío, ¿cierto? Por la capacidad humana. Ellos dicen, si Dios está involucrado hasta en la salvación, entonces el hombre no tendría culpa si se pierde o se salva. Entonces ellos dicen, el hombre no sería libre ni responsable, por ellos optan por reducir los planes determinantes de Dios y reservan un cierto terreno en que el hombre actúe libre e independientemente de Dios. Es como que si de esta raya tú no puedes pasar, Dios, porque de aquí para acá, de esa raya para acá, yo soy libre y yo soy el que decide. Esto, mira,
Por eso le digo, el arminiano suena bien, suena fino, pero realmente no es, no es lo que la Biblia transmite. La Biblia transmite de que Dios es soberano y está sobre toda su creación. El arminiano le traza una raya o hay una pequeña parte donde Dios no puede pasar, y es en la del hombre. El hombre es el que decide. Por eso le digo, Dios es soberano y no es el hombre. Se escucha bien, pero no. Dios es soberano sobre todo, no puede haber un área o algo o alguien que esté fuera de la soberanía de Dios. Ni siquiera un virus, hermano. Dios controla absolutamente todo. Imagínense, yo le explico una vez a ustedes, imagínense que haya un virus tan fuerte que haya evitado que Cristo fuera a morir por nosotros. Y que Dios esté allí esperando a ver qué sucede. O más aún, esto me va a adelantar a un poquito de mi estudio. Imagínense que Dios no tuviera soberanía sobre Judas y Judas no fuera vendido al Señor. Sin Judas no fuera visto crucifixión, sin crucifixión no fuera visto justificación. ¿Entiendes? Esa es la realidad. Dios es soberano aún sobre las personas y las personas no limitan a Dios. Si el arminiano cree en eso, ellos hacen al hombre soberano y le quitan ese lugar a Dios. Y eso está bastante errado. En ese sentido, o sea, ellos profesan y dicen es un 1% de la responsabilidad del hombre. Pero finalmente, como tú le expresas ahora, la decisión final para mí es un 1%. O sea, decidir cómo ser salvo o no, para mí es una decisión que no abarca el 1% de... Es como, claro, es como todo. Es que si le doy un porcentaje por estudios, pero realmente ellos creen que hay una parte del hombre que queda intacta. ¿Pero por qué le decimos que es el 1%? Porque ellos aún creen es que la gracia divina tiene que ser gran parte. Por eso le di el ejemplo de una persona que se está hundiendo, que es la tercera vez que se hunde y solamente queda su mano. Entonces tiene que venir la gracia o Dios y lanzar el salvavidas, apuntar directamente en la mano y sacarlo. O sea, ellos creen aún en la gracia, pero todavía creen en una pequeña parte y que depende de esa parte si aceptas o no aceptas el remedio. Es como un enfermo en coma. Si el enfermo traga el medicamento, te salva, pero tiene que venir un médico con el medicamento, poner la cucharilla en la boca para poder él después aceptar o no el remedio. Pero sí, ciertamente es eso. Eso también se conoce como semipelagianismo. Y realmente este concepto es lo que más se introduce en la iglesia. ¿Por qué? Porque lleva como que se vea justo, que el hombre es responsable y no Dios. ¿Me entiendes? Por eso es el que es más abrazado entre todas las iglesias. Hermano, entonces, como le venía diciendo acerca de la soberanía de Dios, el hombre no es soberano, el hombre no limita a Dios. Si quieres, vayamos a Génesis 45, del 5 al 8, y veamos Hechos 4, del 27 al 28. Uno que lea 45, del 5 al 8 de Génesis, y Hechos 4, del 27 al 28. Génesis 45, sí. ¿Al 8? Al 8, sí. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José está mencionándole algo a los hermanos, y José dice que todo lo que sucedió, conocen la historia de José, yo espero que aquí nadie la desconozca. José dice que todo lo que sucedió fue para que Dios quería prevalecer a la nación de Israel. Y dice, yo sé que ustedes me vendieron. ¿Los hermanos son responsables porque vendieron a José? Sí son responsables. Pero detrás de eso que estaba la voluntad de Dios de preservar a Israel. Entonces Dios hace su voluntad a través de la decisión y la responsabilidad del hombre. Por eso le digo, Dios es soberano aún sobre el hombre. ¿Y qué vamos a estudiar hoy? Que Dios es soberano aún sobre si se pierde o se salva al ser humano.
Hechos 4 del 27 al 28, que lo tenga. Sí. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La crucifixión, se unió Poncio Pilato, se unieron las entidades religiosas en ese entonces, se unió Herodes. ¿Esto era la voluntad del Señor que sucediera? Obviamente sí. ¿Quiénes realizaron la voluntad del Señor en ese suceso? El hombre. Ellos son responsables, pero Dios lleva su voluntad. Ahora quiero que ustedes se imaginen a un Dios que no puede sobrepasar la libertad del hombre. Se le saldría todo de control. Se le saldría todo de control. Por eso les digo, Dios es soberano aún en la voluntad y en las decisiones del hombre. El arminiano se escucha bien y pareciera que hiciera justicia. Pero nosotros, los calvinistas, no negamos la responsabilidad del hombre. Ellos están buscando en un intento de que Dios no sea perjudicado y el hombre sea el responsable. Pero nosotros más bien creemos que el hombre es responsable. Y creemos que Dios es soberano sobre todas las cosas. Aún sobre el hombre aún sobre las decisiones del hombre. Entonces, no quiero que se pierdan. La capacidad, el segundo punto arminiano es la presencia o la elección condicional. Ellos dicen que Dios escogió o predestinó a los hombres de acuerdo a un conocimiento previo de que si ellos aceptarían o rechazarían a Cristo. ¿Sabes cuál es el argumento, la arma más potente que tiene el arminiano? El versículo bíblico más contundente que tiene el arminiano para justificar este punto es Romanos 8 del 29 al 30. Si pueden, vayamos allá. Romanos 8 del 29 al 30. Yo lo leo, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué dicen ellos? Está bastante claro de que hay un conocimiento previo antes de la predestinación. En el versículo 29, ¿cierto? ¿Lo pueden ver? Dicen, porque los que antes conoció, también los predestinó. Yo dicen, no, nada, aquí está la verdad acerca de la presencia de Dios. Bueno, lo podemos decir que Pablo no está diciendo aquí que escoge a la gente o a las personas sobre la base de un conocimiento previo. No, para nada. Está diciendo de que Dios tiene un conocimiento más que nada, no de lo que va a escoger, sino de lo que va a suceder. Mire, es necesario que si Dios escoge a Jacob, Dios tenga obviamente en su mente una idea de quién es Jacob, ¿cierto? No va a escoger algo de lo que él no sabe nada. Tiene que haber un conocimiento de lo que va a suceder. Para predestinar a alguien es necesario que él tenga en su mente a quién va a predestinar. Pero habla realmente este versículo que escogió a Jacob, por decirlo así, sobre la base de su decisión futura. No, solamente dice que lo conoció. Lo conoció. ¿Negamos nosotros la presencia o la omnisciencia de Dios? No, la creemos también. Aquí dice, ok, la conoció, pero este conocer, o sea, yo lo veo bastante claro de que no es un conocer de que se aceptó o rechazó la idea de Dios, perdón, la persona de Dios o la persona de Cristo. Entonces, si creemos en la presencia, Dios no va a escoger a alguien de la cual no tenga conocimiento. El texto no dice que escogió a un pueblo sobre la base de las decisiones, no. E incluso, esta es la arma que más utiliza el arminiano para decir que los que fueron predestinados fue conocido antes. Pero para poder interpretar este pasaje, muchos utilizan las mismas armas que usa el arminiano para ir en contra de ellos mismos. Porque si nosotros interpretamos bien este pasaje, el arminiano tendría un gran problema. ¿Por qué? Si nosotros entendemos la cadena de oro que aparece aquí, tenemos que entender que la misma cantidad de personas que Dios conoce
es la misma cantidad de personas que Dios glorifica, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Se puede entender eso, ¿verdad? A los que conoció, predestinó. A los que predestinó, llamó. A esa misma cantidad de personas que llamó, justificó. ¿Cierto? Ya. Es bueno que lo tengan en claro. ¿Qué dice el arminiano? Ellos dicen que la elección está condicionada ¿qué? A la libre decisión del hombre. Cuando Dios hace el llamado, el hombre en su libertad decide creer o no. ¿Cierto? Ahí sí pueden entender. Está en el hombre aceptar o rechazar el llamado. Para los teólogos hay solamente dos tipos de llamado. Uno que se hace exteriormente y uno que se hace interiormente. Es fácil entender estos dos llamados. El exterior es el que puede hacer un predicador o una persona leyendo la escritura. Pueden leer o se le puede predicar el evangelio, ¿cierto? Eso es un llamado exterior. Y el llamado interior que mencionan los teólogos es que un llamado que solamente hace Dios, en la cual Dios solamente tiene el poder. ¿Sí? Ya. ¿Qué entendemos del llamado exterior? A todas las personas que se les llama exteriormente creen. No. No. Entonces ahí el arminiano tiene un problema. Entonces queda, hay una realidad y es que a los que llaman exteriormente, no todos son convertidos, sino solamente algunos. ¿Verdad que sí? No todos responden con fe, no todos son llamados ni todos son justificados. Y para que la libre voluntad del hombre quede intacta, tiene que ser interno o exterior. Exterior, ¿cierto? Porque ellos no creen que haya una influencia dentro del hombre. Ellos creen que es decisión o elección libre del hombre. Es su voluntad escoger o rechazar a Dios. Entonces, el llamado que ellos pretenden hacer tiene que ser un llamado externo, de la cual Dios no involucre. Por eso también quiero que piensen en lo que es la elección condicional. Ellos creen que el hombre decide o rechaza a Dios y Dios vio en un futuro si el hombre rechazaría o aceptaría a Dios. Ok. De que se basa prácticamente toda la predicación que hacen ellos, es de la evangelización, que tienes que aceptar a Cristo, tienes que dejarlo entrar a tu corazón. O sea, todo eso va por eso, por ese lado, de que el hombre tiene la elección para escoger. Sí. Por eso ellos creen, por eso lo que les estoy diciendo, que ellos limitan a Dios hasta allí. Entonces tiene que haber un llamado externo y ser el hombre quien responda o rechace el llamado. ¿Sí? Por eso ellos necesitan y tienen que creer en que el llamado sea exterior y no interior, porque entonces caería toda su doctrina. Ya. Pero si el llamado es solamente exterior y nosotros creemos que son pocos o algunos los que aceptan el llamado exterior, hay un problema con esta cadena de oro. Porque entonces tendría que cambiar la palabra todos, a todos los que son llamados, tendría que cambiarlo por la palabra algunos. Y si tú cambias la palabra algunos, aquí en algunos llamados, tendría que cambiarla en todos los versos. Algunos que son conocidos, algunos predestinó, y algunos que predestinó, algunos justificó. Y peor aún, algunos que justificó, algunos glorificó. Esto sería horrendo. Horrendo. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que el llamado tuvo que haber sido, o tiene que ser, interiormente. ¿Quién es el que obra en el corazón? Ningún hombre tiene poder para obrar en otro. No puede llegar al interior de la persona, no puede llegar a su corazón. Solo Dios puede llamar a una persona internamente, solo Dios puede obrar inmediatamente en lo más recóndito del corazón para influir una respuesta positiva a la fe. ¿Qué creemos cuando Lidia dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que creyera el Evangelio? A la final del libro de Lucas dice que Dios le abrió el entendimiento a los apóstoles para que pudieran ver las escrituras más claras, ¿cierto? Dios entonces es el que obra en el corazón del hombre. Todo lo que Dios llama internamente son justificados. Todo lo que Dios predestina son llamados interiormente. Entonces se sigue que la presencia de Dios tiene que ver con algo más que una mera conciencia previa de las decisiones libres de los seres humanos. Hay algo más que Dios hace. Dice, sin duda, Dios conoce quién va a responder al llamado. Pero tal conocimiento no es el de un mero observador pasivo, sino de alguien activo. Más bien de un Dios un Dios que tiene misericordia, que da vida y llama internamente, para salvar y justificar a los suyos. Entonces Dios no es un mero observador que solamente se limita a ver qué decisión va a tomar el ser humano, sino de una persona activa.
Porque, que influyen. ¿Ah? claro, porque estaría así como en la duda, ¿me aceptará o no? Así Sí. como- A mí me llama la atención ese versículo que dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Y enumera varias cosas. Y yo siento que por mi capacidad nunca sería capaz de, por ejemplo, en hambre, en peste, o las calamidades que puedan venir, ser yo capaz de seguir en el amor de Cristo. Solamente es como que Dios nos puede sostener Sí. en esa elección, digamos. Claro, es que es una cadena que no puede ser rota. ¿Me entiendes? Es que la Biblia muestra claramente que Dios va a iniciar una obra, e incluso mucho antes de que el mundo fuera fundado, Dios ya tenía en su mente nuestras vidas. Y ya Dios nos había elegido. Yo creo eso, pues creo que es lo que la Biblia dice. Ahorita vamos a ver varios versículos que apoyen esto. Y si obviamente Dios te escoge, Él va a dar todos los medios para preservarte hasta el final. Sí. E incluso la salvación, este sería el otro punto calvinista, ¿ves? Pero yo creo que la salvación es eterna y no temporal. No la vas a tener por un poquito de tiempo, después te la vas a retirar y te la va a volver a dar. No. Creo que la salvación es eterna y se apoya con ese versículo que tú estás dando, que nadie va a separar al creyente del amor de Cristo. Ya, entonces pudimos entender entonces que Dios obra activamente en la vida de los que conocen. Ya, entonces, ¿qué conclusión podemos dar aquí de lo que es los versículos de Romanos 8, del 29 al 30? Que Dios llamaría o tiene que llamar internamente, ¿verdad que sí? Para poder completar lo que tenga sentido esa cadena de oro de todos y no algunos. Entonces Dios tiene que llamar internamente. Y si llama internamente, entonces hay un preconocimiento o un conocimiento previo, de que el hombre escoge o no en un futuro a Dios, de que Dios tiene un conocimiento previo de que el hombre escoge o no un futuro a Dios. Realmente no. ¿Cuál es el conocimiento que tiene Dios? Simplemente, yo voy a predestinar al que yo quiera. Ese es el conocimiento que tiene Dios, y esa es la omnisciencia que tiene Dios. Él no está viendo si el hombre lo acepta o rechaza, no. Él está obrando activamente en las personas que Él predestinó para que crean, y no esperando la decisión del ser humano. Eso es lo que creo que dice la Escritura. Ahorita vamos a ir viendo los versículos. Hermano, también tengan la libertad de que si no pueden entender, podemos responder o podemos estudiar. Realmente lo que quiero es que todos quedemos claros de este punto. Para mí, uno de los puntos más difíciles de entender y de explicar es el segundo punto calvinista o arminiano, y también lo que es la expresión limitada, que sería el tercer punto que vayamos a exponer. Pero no es fácil explicar y mucho menos entenderlo. Me acordé, hermano, de una frase que es bien común entre los arminianos, que dicen que Dios es un caballero, que no hará nada que tú no quieras, una cosa así. Sí. Hasta yo lo dije, me acuerdo, el día pasado, que como Él es tan caballero, no te va a hacer nada, no te va a tocar, no te va a obligar, ¿cierto?, a creer, ¿cierto? Y que tú tienes que ser el motor que decida elegir a Dios. Así que ellos van al texto en Apocalipsis, donde dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo, entonces ellos en eso hacen el enfoque a que Dios es un caballero, que no obliga a nadie, que tú tienes que abrir la puerta de tu corazón. Sí, es que, y seamos sinceros, para una persona que no tenga mucho conocimiento de la Biblia o que no haya estudiado otros libros, gracias a Dios por nosotros, ¿verdad? O por los maestros, porque yo creo que ellos se esforzaron más que nosotros solamente leemos libros y ya, pero ellos dieron con escudriñar las Escrituras y nosotros ahora las estudiamos tan fácilmente. Pero ciertamente que se ve muy bien, hermano. El arminiano se escucha bastante bien, porque parece justo, ¿cierto? Simplemente, el hombre decide si se salva o no, y Dios queda ahí como que al mar. Pero no es lo que la Escritura dice. Por eso le digo, tenemos que creer en la soberanía de Dios y aún sobre la decisión del hombre si acepta o rechaza al Señor. Los arminianos también intentan o se levantan diciendo que el llamado interno también puede ser influenciado por aquellos que Dios previó si lo conocían a Dios. Si aceptarían a Dios o no. Es crucial recordar que el llamamiento interno que Dios hace a las personas siempre lo hace antes que crean y no después que crean. O sea que si el hombre cree en Dios es porque Dios mismo lo influenció. Y si ellos dicen, no creo que sea así, a pesar de que ellos creen en una influencia externa, entonces podríamos preguntar, entonces, ¿qué es lo que hace esa influencia interna de Dios en la persona? Si no lo lleva a creer o no lo influencia a creer, ¿qué es lo que hace ese llamado interno? Si ellos llegaran a creer en un llamado interno. Entonces,
¿Están claros hasta acá si algo? Si entendieron lo que es la interpretación de Romanos 8, 29 al 30 y por qué el llamado tiene que ser interno. Y si es interno, ¿por qué no es entonces un previo conocimiento de las decisiones del hombre, sino un previo conocimiento que tiene Dios de las personas que destinó, que Él mismo iba a hacer que aceptaran el llamado? ¿Sí? Parece un trabalengua, pero es así. ¿Sí pueden entender hasta acá eso? Si al final el Señor lo eligiera porque sabía que nosotros lo íbamos a elegir, o sea, está hablando de obras también, porque Sí. está hablando de que yo tengo que hacer algo para que Él me escoja. Sí. Es que ahorita vamos a ver los versículos. Estamos apenas iniciando y ya vamos a ver cómo defiende Pablo esta doctrina de la elección incondicional. Entonces también para entender este pasaje de Romanos también tenemos que conocer la palabra conocer. Dice porque lo que antes conoció. El conocer acá no es un mero conocimiento intelectual de ver con quién iba a ser Juan, qué alto, qué pequeño, qué color iba a ser. No, siempre la palabra conocer se liga a un conocimiento de intimidad o amor. Y también tenemos que interpretarlo acá en este versículo de esa misma manera. Cuando Pablo escribe a Romanos y dice que a los que conoció, a estos predestinó, es un conocimiento más de intimidad o de amor. Hay un versículo en el Salmo 1.6, yo lo puedo buscar. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si podemos interpretar este conocer, se podría decir que Jehová conoce, no un conocimiento intelectual de quiénes son los justos, porque entonces estaríamos diciendo que no conoce los injustos. No, Dios conoce todo. Dios tiene omnisciencia, conoce todo. ¿Qué es lo que está queriendo decir con que conoce el camino de los justos? Quiere decir que ama el camino del justo y que aborrece el camino del injusto. Es un conocimiento más de amor. Pero hay un versículo que lo explica bastante bien y es Amos 3.2. Ese si pueden lo buscan. Amos 3.2. Amos 3.2. Amos 3.2. Miren, vean lo que dice aquí este versículo. Dice, a ustedes solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Aquí está hablando del pueblo de Israel y dice, a ustedes solamente los he conocido de toda la familia de la tierra. Este conocer, según el contexto, ¿es un conocer intelectual? No, es un conocer de amor, de selección, ¿cierto? De elección, de escoger. Requiere, o este versículo que dice, que conoce a Israel y a todos los pueblos desconoce. No, Dios lo conoce todo, sabía que había otros pueblos. Pero el conocer acá de Dios es un conocer de predestinación, de amor o de intimidad. ¿Sí lo pueden ver allí? Dice que a ustedes solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto los castigaré por todas vuestras maldades. Por eso les digo, el conocer acá es un conocer de predestinación, de escoger. Y este mismo conocer se puede interpretar, o este conocer que no es un conocer intelectual, sino de amor, es el mismo que se puede traducir en este conocer que aparece en Romanos, y dice que porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Ya, espero que le quede claro lo que es el segundo punto arminiano, que es la elección condicional. Ellos se basan entonces en Romanos 8 y como pudimos ver, el calvinista utiliza su gran arma y la apunta contra ellos mismos. Pues si interpretamos mejor lo que dice Romanos 8 del conocer, nos damos cuenta que más bien es Dios quien está involucrado en la salvación o en la condenación del hombre. Utilicemos nuestra confesión de fe y veamos ahora lo que es la elección incondicional, específicamente en el capítulo 3, párrafo 5. Nuestra confesión de fe, capítulo 3, párrafo 5.
quise utilizar este concepto de lo que es la elección incondicional. Este sería mi concepto, o el concepto que da la confesión de fe. Y dice: a los humanos que están predestinados para vida, Dios, ante la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, les moviera a ello. Es fácil de interpretar este concepto. Solamente dice que Dios escogió a la persona por su propia voluntad. Y dice, y no por algo que está en el hombre y que lo moviera a él a hacerlo. Eso es lo que tenemos. Dice, ahí nos da varios versículos, podemos pasearnos por esos versículos. Empezamos por 2 de Timoteo 1:9. Pueden tener esos versículos que aparecen allí para que me ayuden. Romanos 8:30 ya lo acabamos de leer, pero otro que busque Efesios 1 del 4 al 6. Bueno, ya están buscando 2 de Timoteo 1:9. También busquemos Romanos 9 del 11 al 16. Lo tienen ahí en la confesión, ¿cierto? Lo pueden ver. Efesios 1. Del 4 al 6. Otra persona que busque también Juan 15:16. El que tenga 2 de Timoteo, si lo puede leer, 2 de Timoteo 1:9. Amén. ¿Ya? Que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Saben qué? Ahorita que vamos a pasear por varios versículos, a mí me parece bastante sorprendente que el Espíritu Santo, o Pablo, bueno, el Espíritu Santo, mejor dicho, siempre cuando habla acerca de la predestinación o de la elección, él se puede guardar silencio en solamente fuimos llamados. Pero él siempre dice, va más allá, como que si tuviera en su mente el arminiano. Y quería como una defensa en contra del arminiano, porque, ¿qué dice él? Siempre que leemos algo acerca de la predestinación, lanza como un dardo contra los arminianos y dice, y no es conforme a las obras, sino por la voluntad de Dios. Siempre utiliza eso. Por eso le digo, mira, el Espíritu Santo pudo haber guardado silencio y decir, los predestinamos. Y allí sí hubiera un debate, quizás tuviera hasta ahorita un debate de que es por la presencia de Dios o por la soberanía de Dios el que el hombre acepta o no el cielo. Pero no, la Biblia más bien, ¿qué nos dice? Que Dios nos llamó ante la predestinación del mundo, pero conforme a la voluntad del Señor, y también añade, y no por obras. Eso es lo que agrega las Escrituras. Si realmente Pablo tuviera la intención de decir que el llamado fue por la presencia o por un conocimiento previo de las decisiones del hombre, tuvo oportunidad para agregarlos en la Escritura. Pero no lo hizo. Hizo totalmente lo contrario. Añade que no es por obra. Ya, Efesios vamos a guardar un poco. Juan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. Ahí yo creo que está bastante claro. También en el primer libro de Juan, primera de Juan, que es lo que dice que nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero, ¿cierto? Es bastante paralelo a lo que acaba de leer Lindomar. Pero bastante claro. Hermano, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, dice el Señor. En Hechos 13:45, yo lo tengo acá, dice Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Este versículo también es muy bueno. Hechos 13:48. Y dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La elección no se basa entonces
a nuestra fe. Según este versículo, los que creyeron fueron los que estaban predestinados, ordenados. No fue al revés. Dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hubo una predestinación antes. Y la consecuencia de esa predestinación después fue que creyeron. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora sí, hermanos, Efesios 1, del 4 al 5. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo creo que ese también está bastante claro, ¿cierto? Hermano, menciona que es por la que la gracia de Dios sea alabada, para que Dios sea alabado a través de la gracia que mostró con nosotros. Y que añade, según el puro afecto de su voluntad. Podríamos seguir interpretando este versículo, dice que nos llamó para que nos santifiquemos. Y no que porque nosotros nos estábamos santificando, Dios nos escogió, porque nosotros tomamos la decisión de santificarnos, Él nos escogió. No, menciona que nos llamó precisamente para santificarnos. Y dice que nos escogió según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria. Si es tan claro con estos versículos, ¿sí? Pero la mejor arma que tiene el calvinista, nuestro cañón poderoso, nuestra bomba nuclear, ¿cuál cree que es? Son Romanos 9, del 9 al 13. Me gusta muchísimo este pasaje. Yo creo que no hay uno más claro que este. Romanos 9, del 9 al 13. Lo leo, hermano, ya lo tienen. Este sí es necesario que lo tengan todos. Dice así, miren. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solamente esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Lo leo de nuevo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esa es la doble predestinación. Ya vamos para allá. Yo creo que aquí es bastante claro algo. Habían dos personas en el vientre. Eran gemelos, mellizos. Y dice que antes que nacieran, Dios los había escogido a uno y a otro lo aborreció. Uno puede levantar el clamor y uno decir, ¿qué es esto? Esto es injusto. Y más aún añade Pablo al Espíritu Santo. Y dice que los escogió y ellos todavía no habían hecho ni algo bueno ni algo malo. Y más aún, si miren, este sería el pasaje más adecuado para que el Espíritu Santo, si lo quisiera así, fuera añadido que la elección fuera condicionada por las decisiones del hombre. Pero hace todo lo contrario. Hace todo lo contrario. Y dice, no hicieron ni bien ni mal. O sea, a las obras de ellos futuras, no tienen nada que ver. Y agrega que fue para que el propósito del llamado sea de Dios. Elimina las obras y añade que es por Dios. La libre soberanía, la voluntad de Soberanía de Dios. Cierto que no parece justo y no parece que es un Dios bueno. ¿Cómo es posible que dos niños están dentro de un vientre y va a decir que ama a uno, que va a bendecir a uno y al otro lo va a aborrecer? Eso pasa por tener
una mala antropología, o sea, ver que nosotros merecemos algo, o sea, cuando no merecemos nada. Eso es lo que, de ahí tenemos que partir. Sí, sí. Pero un conocimiento superficial, como tú lo acabas de decir, lo primero que se va a levantar y va a decir, Sí. ¿qué Dios es ese que ustedes adoran? Un Dios que escoge a un niño, son gemelos, y va a escoger a uno y a otro lo va a aborrecer. ¿Qué Dios es ese? Uno recibe una bendición especial y el otro solamente odia. Pero tenemos que entender un conocimiento más amplio de lo que quiere significar el odio de Dios. El odio divino o el odio santo, si lo podemos decir, no es un odio malicioso de Dios, no es una maldad de Dios. Tenemos que entender que nuestro Dios no tiene maldad, ¿cierto? ¿A qué se refiere con que el otro aborrece? Solamente es la retención de su favor divino. Hermanos, ¿qué merecemos todos? ¿Qué merecían esos dos niños que estaban en el vientre? La condenación. Es malo si Dios decide salvar a uno y al otro solamente lo pasa por alto. Dios se reserva el derecho de escoger. Dios se reserva su derecho de predestinar o de salvar a Él nada más. Él solamente. Es más, y si el concepto de gracia también se ve mucho por las escrituras, y es lo contrario a obras. Si pueden entender, es gracia y no por obra. La gracia es un favor que no tiene por qué darse. Solamente el que da un regalo se reserva ese derecho. No sé si me pueden entender. Dios solamente se reserva el derecho de mostrar gracia y misericordia a quien Él quiera. Y esa es la realidad. Porque si es algo que lo mueva a Él, entonces no sería gracia. Es lo que siempre Pablo viene diciendo en sus cartas. Es por gracia y no por obra. Es por gracia y no por obra. Y después siempre añade, y si es por obra, no sería por gracia. Por eso tiene que ser por gracia. Y si es por gracia, no tiene nada que ver con lo que el hombre haga. Entonces, los dos merecen injusticia, los dos merecen condenación, ¿verdad que sí? Pero Dios en su soberanía y en su misericordia, porque tenemos que ver lo que es por ser misericordioso, decide escoger a uno para mostrarle su bendición y al otro solamente pasa por alto. Ese sería el conocimiento de lo que la Escritura nos quiere decir. A los que elige, ama, y a los que no elige, se le da justicia, porque vienen con el pecado original. Ahora, ¿qué dice el texto? Que escogió a Jacob por un conocimiento previo de lo que iba a hacer Jacob más adelante. No, dice todo lo contrario, no habían hecho ni bien ni mal. Si hubiera sido por eso, tampoco lo hubiera escogido, que Jacob también fue malo. Y yo considero a veces que fue peor que Saúl. Sí. Qué bueno que ustedes puedan entender eso, que nosotros vamos a entender que está la raza humana. Y la raza humana, Dios se puede levantar y decir, este es un ejemplo que da Paul Watcher. ¿Qué tenemos si está toda la raza humana y Dios dice, vengan a mí para que sean salvos? ¿Qué tenemos? Nadie va a venir. Pero si Dios decide de toda esa raza humana, escoger a varios y a los demás darle lo que se merece. Eso sería misericordioso de Dios. Algo bueno de Dios, que escoja a alguno y que no permita que todo se pierda. A uno va a dar favor o salvación y al otro solamente le va a dar justicia. Nunca va a ser injusticia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué cogió Dios a Jacob entonces? Según el texto dice que fue para que el propósito del llamado sea de Dios. Si esto no era así, no hubiera sido difícil aclarar este punto. Más bien enfatiza el punto que la decisión de Dios se tomó antes del nacimiento y sin tomar en consideración sus decisiones futuras. Eso es lo que menciona el versículo. Que escogió a alguien sin tomar en cuenta sus decisiones futuras. No habían hecho ni bien ni mal. El versículo 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Enfatiza entonces el propósito de la soberanía de Dios, ¿cierto? Y no en las obras. ¿Y sabes qué añade en el versículo 16? Leamos. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, hermano. Sería otra arma para el arminianismo. Tú podrás portarte muy bien, pero si Dios no
no te predestinó, por decirlo de una manera. Es más, lo voy a decir, creo que lo estoy diciendo de una manera incorrecta. Si el hombre realmente se porta bien y acepta a Dios, fue porque Dios realmente lo llamó. Es así. Pero el salvarse depende de Dios que tenga misericordia. El versículo 16 entonces dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tenga misericordia, que tiene misericordia. ¿No le parece que este versículo es un golpe duro contra el arminiano? No se queda ahí todavía. Seguimos. Se añaden dos preguntas retóricas y dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Nadie levantaría estas preguntas contra un arminiano, porque el arminiano sabría que Dios escoge según lo que el hombre decidió, ¿cierto? Pero se levantan dos preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Estas preguntas se levantan es porque pareciera que cuando Dios escoge se ve injusto. Si las elecciones se basan en las decisiones, no hay necesidad de levantar esta pregunta, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque Dios escoge porque vio que en un futuro tú hacías lo correcto, entonces no se da la oración para levantar esta pregunta. Pero la predestinación basada en el propósito soberano de Dios es quien incita al clamor de que Dios no es justo. O sea, el punto calvinista de la elección incondicional es el que levanta el clamor y se puede decir Dios es injusto por escoger a uno y a otro no. Por eso se adelanta Pablo en su libro a escribir estas dos preguntas. Son preguntas retóricas. Pablo obviamente después responde, ¿hay injusticia en Dios? ¿Y qué responde Pablo? Obviamente no. Estas preguntas son levantadas, como dice Juan, por un conocimiento vano de lo que es la Escritura. Un conocimiento superficial de lo que es la Escritura. Por eso les digo, estas preguntas no se tienen que levantar contra el arminiano, sino contra el calvinista. Porque la teoría de la elección incondicional no es calvinista, sino bíblica, es la que suscita que se levante esta pregunta. Dios es injusto por lo que tú estás diciendo. Y Pablo, anticipándose a eso, las coloca aquí en el libro de Romanos, porque la elección incondicional lleva a que el hombre se diga esto, o se pregunte eso. Entonces Dios es injusto. Pero no, Pablo responde y dice, no, depende de Dios. Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia y a quien quiera endurecer, endurece. Continuamos con el estudio. Entonces, ahora hay algo que también se levanta, que es la doble predestinación. Dios escoge mostrando bondad a algunos y influye, como acabamos de entender, para que esas personas crean el Evangelio. Pero hay otra pregunta, o se nos tenemos que empezar en otra. ¿Qué pasa con los que no son salvados? Creemos que entonces Dios influencia o influye para que las personas crean. Pero ¿y qué pasa con los que se pierden? Y como yo le dije, Dios tiene que ser soberano, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Existe un decreto de reprobación. O sea, Dios también los predestinó a ellos para que fueran condenados. Aquí es donde se toca el tema de la doble predestinación. Yo creo que queda bastante claro que Dios predestinó a algunos para escoger en el cielo, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿predestina también a unos que sean condenados? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Nada más eso. ¿Sí? 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 Sí. Estamos bien. Ciertamente creemos, o el reformado cree en una doble predestinación. Obviamente se escucha mal. ¿Cómo es posible que Dios cree personas y lo predestine para ir al infierno o para que sean castigados? No se escucha bien. Y si entendemos más bien que si Dios es involucrado en que el hombre sea condenado, es peor todavía. Sería como que algo mal visto. Pero eso es lo que dice la Escritura, hermano. Dice que a Jacob amó y a Esaú aborreció. Para los que se pierden, Dios trabaja igual. Ahí la respuesta sería no. Nosotros creemos y entendemos, y hay una doctrina que se levanta que se conoce como el hipercalvinismo. Que Sproul dice que no es hipercalvinismo, sino anticalvinista. ¿Y qué es lo que dice este hipercalvinista? Basado en este pasaje de Romanos, ellos dicen
que Dios obra activa y activamente. ¿Qué significa? Que para la predestinación de los que son salvados, Él obra activamente. ¿Por qué? Porque influye dentro de ellos el nuevo nacimiento o la fe, ¿cierto? Este sería un obrar activo de Dios para que los hombres vayan al cielo. El hipercalvinista también dice que para que los hombres se pierdan, Dios también obra activamente en esa persona para que se pierda. Por eso que Sproul dice, no, esto es anticalvinista, pero esta es una idea que está basada en Romanos. El hipercalvinista, no somos hipercalvinistas. ¿En qué se vayan ellos, en que Dios endurece el corazón. Dice que endureció el corazón del faraón, ¿ves? Y no solamente lo dice con faraón, también hay otro pasaje donde dice que Dios endureció el corazón de un rey y lo voy a endurecer. Y después, ¿qué más dice? No solamente se queda ahí, dice que también esto lo hizo para castigarlo. O sea, te endurece y a la vez te va a castigar. El hipercalvinista dice entonces que Dios influye positivamente para que se salven y también influye positiva o activamente para que se pierdan. Eso le dice el hipercalvinista. Sería la doble predestinación. ¿Qué piensa el calvinista? Obviamente creemos que Dios, la Biblia dice que endurece los corazones y también dice que después lo vas a castigar. ¿Pero qué cree el calvinista? Bueno, el calvinista cree también en la doble predestinación, pero él dice que Dios obra activamente en la vida de los que van al cielo y pasivamente en la vida de los que se pierden. ¿Qué significa pasivamente? ¿Recuerdan lo que es la gracia común? Dios lo único que tiene que hacer es levantar su gracia y el hombre sigue su destino, que es el malvado. Entonces el calvinista cree que cuando Dios obra pasivamente en los que se pierden, solamente lo que tiene que hacer levantar su gracia y darle más libertad al ser humano. Eso es lo que hace, lo que piensa el calvinista. Porque hay una manera de interpretar que endureció el corazón de Faraón o que endurece los corazones de la persona. Lo hace de igual manera, pasivamente o activamente. Si creemos que Dios obra activamente en el corazón de un hombre para que se pierda, sería Dios el autor de la maldad. Y eso no es lo que la Escritura dice. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie y que no hay maldad en él. Entonces la única manera de hacerlo es pasivamente. Solamente quitándole el freno que él mismo pone. Esto de la gracia común ya lo estudiamos. Creemos que no somos tan malos como podemos ser, es porque Dios tiene misericordia de nosotros y hay un freno. Y también le enseñé esa gracia común y los versículos bíblicos que apoyan acerca de la gracia común. Le hablamos de Abimelech, ¿recuerdan? Que Dios evitó que no cometiera adulterio con Sara y él mismo reconoce, fue Dios el que evitó que yo no cometiera eso. En Romanos 1 del 21 en adelante dice que Dios los entrega a sus pasiones y a su desorden. O sea, que Dios solamente lo que tiene que hacer es levantar su gracia y levantar su freno y el hombre simplemente va a seguir lo que sus deseos, que son inclinados al mal, van. ¿Sí pueden entender? Entonces, Dios es soberano aún sobre las personas que se pierden, sí. Pero de una manera activa, no, Dios no es el autor del mal, es de una manera pasiva. Solamente quita su freno. Hermano, mira, aquí hay un texto en 2 Tesalonicenses 2, cuando habla de lo que hace el anticristo y lo que pasa con las personas, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, la responsabilidad humana, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, ahí están las dos partes, que Dios los entrega, ¿cierto?, la mentira, los deja que crean en eso, pero está la responsabilidad humana. Ellos siguen creyendo esa mentira porque a ellos les gusta la injusticia. Sí. Y después más adelante dice, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ahí hablando de la elección de los santos. Como que si yo no te permito que tú vayas a creer la maldad es porque es por mí. Eso es lo que dice. Pero ciertamente es así, hermano. Si las personas creen en la mentira, solamente Dios quita su freno y las personas van a terminar decidiendo lo que ellos quieren, que es lo malo. Sí, por eso creemos en la doble predestinación, pero creemos que Dios obra activamente en los que se salvan y pasivamente en los que se pierden. ¿Sí? Dios no es el autor del mal. Pero también tenemos que entender que Dios es soberano sobre los que se salvan y soberano también sobre los que se pierden. Es lo que dice la Escritura.
Hermano, si el arminiano tuviera razón, tampoco se levantaran dos preguntas que menciona este pasaje. Y el pasaje que se levanta, porque vayamos otra vez a Romanos. Leamos el pasaje, entonces dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, versículo 13. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora viene la doble predestinación, dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Dos preguntas se levantan también, dos preguntas retóricas. Obviamente, ¿por qué surgen estas preguntas? Porque pareciera que fuera injusticia la predestinación de Dios por su soberanía. Se levanta. Es como diciendo, si tú me dices que Dios también endurece al hombre, entonces ¿por qué Dios al final lo va a culpar? Esas son las preguntas que se levantan. Y si tú me dices que Dios endurece al hombre, ¿quién puede resistir la voluntad de Dios? Es como que si Dios decide que Edwin Hernández se levante para ir en contra de las ideas de Dios y él me endurezca y que yo diga, Señor, pero ¿por qué él me endurece? Y que yo no tenga la oportunidad ni siquiera de defenderme de Dios. Eso es lo que está queriendo decir. ¿Por qué pues inculpa? ¿Por quién ha resistido a la voluntad de Dios? Obviamente estas preguntas se levantan por un conocimiento superficial. Porque tenemos que entender de que el hombre solamente hace lo que él quiere y Dios solamente le quita su freno. Pero estas dos preguntas se levantan porque pareciera que fuera injusticia de parte de Dios endurecer a un hombre y de aparte culparlo por su maldad. Por eso es que se levantan estas preguntas. Pero se levanta, hermanos, porque la doctrina de la predestinación basada en la soberanía hace que se levante. Hace ver como que si Dios inculpa a los que él mismo endurece. La respuesta de Pablo es, Pablo ni siquiera explica, hermano. La respuesta de Pablo más bien la veo bastante fuerte y dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me ha hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esa es la respuesta de Pablo. Mucho más fuerte todavía. No alterque con Dios. Si Dios decide a uno hacerlo para deshonra y a uno para honra, ¿quién eres tú? Esa es la respuesta para Pablo. Yo le estoy dando una respuesta más suave. Dios solamente hay que entender de que esa masa es una masa caída, una masa que toda era para deshonra. Y Dios en su misericordia decidió agarrar esa masa, una parte de esa masa y transformarla en vasos para honra. Pero toda esa masa es una masa caída. Ese es el conocimiento de la Escritura. Toda la masa merece ira. Pero en su misericordia transformó una masa para hacer vasos de honra. Hermano, mire, es difícil, yo creo que esto es bastante difícil para entenderlo. Y más si tenemos un conocimiento arminiano antes. Que el hombre se salve o que se pierda depende de Dios. Esa es la verdad bíblica, hermano. Es la verdad bíblica. No es fácil aceptar, pero es la verdad. Dice, repito, del 11 al 21. Perdón, del 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, Isaac a nuestros padres, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder.
y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere tener misericordia, de manera que de quien quiere tener misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirá, ¿por qué fue sin culpa? Porque quien ha resistido la voluntad, a su voluntad. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro, el que lo formó, ¿por qué me ha hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Este es el estudio, hermano. Creo que me pasó un poquito de tiempo, pero creo que es suficiente, es necesario para poder entender estos puntos. Quiero que también se vayan con la idea de Judas Iscariote. Dios no estaba esperando ahí a ver si Judas lo iba a vender o no a Cristo. No. Dios endureció el corazón de Judas también para hacer su voluntad. Imagínense, pero Judas es responsable. Obviamente sí, él fue el que vendió y Dios lo va a juzgar por su acto. Pero tenemos que entender que Dios es soberano sobre todo. El hombre no es soberano, Dios es soberano. El tercer punto que vamos a estudiar es la expiación limitada. También es un punto que es fuerte de entender y fuerte de explicar. Esperemos que Dios nos ayude. Oremos, hermano. Tú eres el autor de la Escritura, Dios. Nosotros más bien somos afortunados de que tú nos des la gracia de poder entenderla. Y en este tiempo te agradecemos por los maestros, Señor, que tú has levantado para poder que entendiéramos aún mejor la Escritura que nosotros, mi Señor. Y nosotros solamente leemos y vemos que lo que transmiten es bíblico, mi Señor. Pero también sé que tú nos has dado el Espíritu Santo para entender la Escritura y confirmar, Señor, de que realmente esto le hace justicia a tu Escritura. Ayúdanos, mi Señor. Y que todo este conocimiento sea para tu gloria, mi Señor, para que verte a ti como lo que tú eres, el soberano sobre todas las cosas. Y vernos a nosotros como que merecemos el infierno, pero por tu misericordia nos escogiste, mi Señor. No merecemos ni siquiera estar acá, pero por tu elección incondicional estamos acá, mi Señor. Porque decidiste darnos misericordia y no justicia. O más bien la justicia se la diste a Cristo por nosotros, mi Señor. Gracias por la doble imputación, gracias por justificarnos por fe por Cristo, mi Señor. Amén.